Bien, hermanos, pues ahora sí, pasaremos a la predicación de la palabra del Señor. Permitidme. A ver si esto me sirve para todo el sermón. Bien, como sabéis, seguimos con nuestra serie de sermones del libro de Génesis. Para vuestra información os diré que solo quedan 2 sermones más. Bien, terminarán el día 4 de agosto. Todo el libro de Génesis. Habremos terminado con este libro con el que llevamos aproximadamente 2 años. Y luego veremos si en el mes de septiembre hacemos un gran, digo gran por lo abarcador, no porque sea el gran sermón de Javier, sino un sermón sobre todo el libro. A ver si podemos hacer una exposición sobre todo el libro en un solo sermón. Creo que nos ayudará a recapitular y a quedarnos con el propósito esencial de este precioso libro bíblico que da el pistoletazo de salida a las Escrituras y a todo el plan de la redención. Así que, si queréis ver cómo acaba Génesis, pues ya sabéis, el día 4 de agosto tendremos el último sermón de esta serie. He llamado a este capítulo el remanente de Dios. Antes de continuar, me gustaría hacer una pregunta, que nadie se avergüence. ¿Todos sabemos lo que es un remanente? ¿Qué es un remanente? Algo que queda, ¿no? Un resto. Bien, que normalmente puede ser algo más pequeño que el todo, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Es importante, porque si empezamos a utilizar la expresión remanente, luego nadie sabe lo que es, pues vamos a ir mal encaminados. Un resto, aunque sobrante podría ser, aunque sobrante es una palabra un poco, ¿no? Parece como que es lo que sobra, pero es un remanente, lo que queda. Bien, pues vamos a hablar de ese remanente, el remanente de Dios. Hermanos, acompañadme a Génesis capítulo 43. Nuestro hermano Liana ha leído los versículos que van del 1 al 14, ¿habéis visto? Bien. Son los versículos iniciales de toda esta narrativa. Esperamos que hayáis estado atentos. Vamos a estar en 3 capítulos del libro de Génesis. Hemos dado los primeros 14 como una forma de introducirnos, y vamos a predicar acerca de ellos, por supuesto, pero como veis vamos a estar en los versículos que van capítulos que van del 43 al 45. Os envié un mensaje, espero que la mayoría de vosotros hayáis podido leer ayer o esta mañana los capítulos que van del 43 al 45, porque aunque es una historia conocida por todos, en cualquiera de los casos es importante refrescarla, y porque a veces la conocemos de una forma muy general, pero hay aspectos y detalles que es bueno que tengamos en mente para poder sacar partido a este sermón. Así que vamos a pedir que el Señor bendiga su palabra y me bendiga a mí especialmente para poder afrontar esta sección tan amplia. Lo necesito, No ha sido fácil, pero desde el principio he creído que era la mejor manera de presentar esta historia, porque si no íbamos a perdernos si la troceábamos demasiado. Bien, íbamos a perder la idea general. Así que vamos a pedir la bendición del Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra bendita, gracias por tu salvación y gracias por este hermoso libro de Génesis, que nos habla de tu misericordia, nos habla de tu gracia, nos habla de tu perdón y de tu plan de salvación para este mundo, Señor. Nos habla de tu buen reino y de cómo tú tienes un pueblo, que somos los ciudadanos de ese reino, Señor. Te damos gracias y te rogamos que tú nos acompañes a todos, oh Dios, Espíritu Santo, que nos ayudes a estar atentos, a poner nuestros 5 sentidos en la predicación, a no desfallecer, a seguir el sermón, y a mí que me ayudes a presentarlo de forma coherente y ordenada, Señor. Te damos gracias. Bendice tu palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones, y por medio de tu palabra llama a aquellos que van camino del infierno y de la condenación, sabiendo que tú eres un Dios lleno de amor, de gracia y de misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, sabemos una cosa,
Sabemos que vivimos en un mundo hostil. Sabemos que vivimos en un mundo hostil al Evangelio, vivimos en un mundo hostil a los principios del pueblo de Dios, vivimos en un mundo hostil a la voluntad de Dios expresada en la Biblia, y parece que los propósitos de este mundo dan la sensación que cada vez parecen alejarse de los propósitos de Dios. Pero también vemos otra cosa, y es que la Iglesia, muy a menudo, la Iglesia, el pueblo de Dios en el mundo, no parece estar muy a la altura de las circunstancias. Y eso ocasiona un mal testimonio de Cristo, un mal testimonio del Evangelio y de la Biblia y de la propia Iglesia. Antes de echar las culpas al mundo, deberíamos de echarnos un vistazo a nosotros mismos. Escándalos, hipocresía, materialismo, nominalismo, es decir que se tiene una fe pero vivir como si no se tuviera, probablemente porque no se tiene, herejías, abusos, fanatismo, legalismo, santurronería, falta de evangelismo, ningún apoyo a las misiones. La lista no para. Y claro, todo esto tiene unas consecuencias. Como dice el Señor en Apocalipsis a las 7 iglesias, a cada una de las 7 iglesias les dice: yo conozco tus obras. Parece que la Iglesia tiene un gen interno de autodestrucción. Incluso nuestra iglesia local, la IBE, también ocurre lo mismo entre nosotros, desengañémonos. Hay personas que no están viviendo a la altura de lo que se esperaría de cristianos profesantes. ¿Qué pasará con la IBE? Si somos pocos y hay algunos que viven un cristianismo de apariencias, o directamente ningún cristianismo. ¿Podrá sobrevivir nuestra iglesia? ¿Podrá sobrevivir la iglesia en el mundo? Porque esto no es una rareza. Parece que la iglesia se diluye cada vez más en un mundo de tinieblas. ¿Qué pasará con la iglesia? ¿No somos aquellos para quienes son las promesas? ¿Sí o no? Sí, creemos que sí. ¿No ha prometido Dios multiplicarnos? ¿No es mediante nosotros que serán benditas las naciones de la tierra? Pero no es lo que vemos. Pero Jesús nos dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dios tiene una manada pequeña. Dios tiene un resto, tiene un remanente. Siempre lo ha tenido. Como decía Juan Calvino en una de sus obras, hay una ecclesiola in ecclesiam. Y os diréis, me he quedado igual. Bien. Hay una pequeña iglesia en la iglesia. Siempre. El pasaje de hoy tuvo un mensaje para Israel y también para nosotros, el Israel de Dios, la iglesia. El mensaje, y este es el mensaje de este pasaje, es que el Dios soberano es capaz de usar incluso las malas acciones humanas, incluso las malas acciones de su pueblo, para cumplir su plan de santificar y preservar un remanente fiel en el mundo. Dios tiene un remanente. Israel también se enfrentó a situaciones que le hicieron estar angustiado y a veces enojados consigo mismos por sus malas acciones, que eran una detrás de otra, una detrás de otra. Especialmente cuando escucharon estas palabras que leeremos hoy, que consideraremos hoy, tras 40 años de estar vagando por el desierto antes de entrar en la tierra prometida, por sus malas acciones. Quizá pensaron: ¿vamos a sobrevivir como nación? ¿De verdad somos un reino de reyes y sacerdotes? ¿De verdad vamos a entrar en la tierra prometida y vamos a conquistarla? Pero de nuevo, el mensaje de este pasaje que vamos a considerar hoy, de 3 capítulos, es que el Dios soberano puede incluso usar nuestras malas acciones
para santificar y preservar un remanente fiel. Y nuestra historia, la de hoy, como hemos leído antes, empieza con la terrible situación en la que está Jacob y su familia. Están allí en la tierra prometida, en Canaán, y veis el versículo 1 y 2, nos están diciendo que el hambre era grande en la tierra. Y dice el versículo 2, espero que tengáis vuestra Biblia, porque vamos a ir leyendo a lo largo de todo el pasaje, y si no la tenéis delante, os vais a perder y os vais a distraer. Dice el versículo 2 que acabaron de comerse el trigo que trajeron de Egipto. Se acabó la comida. Esto quiere decir que van a morir de hambre. Están en medio de ese periodo de 7 años de hambruna, ¿recordáis? Como vimos en los sueños del faraón. Y esto significaría, si ellos morían, el fin de la promesa de Dios de multiplicarle en gran manera, como vimos en el capítulo 17 de Génesis. Es decir, que sus descendientes llegarían a ser muchísimos. Pero Jacob sabe que hay grano en Egipto. Los hijos de Jacob, para recapitular muy rápidamente, ya habían hecho un viaje a Egipto, un viaje un poco aterrador. Y aunque ellos no eran conscientes, claro, el gobernante a cargo de la distribución del grano en Egipto y en todo el mundo, en toda la región, era su hermano José. 22 años atrás habían vendido a este engreído hermano de 17 años, José, como esclavo. Cuando sus hermanos estaban pastoreando sus rebaños en Dotán, ¿recordáis? Lo vieron venir de lejos y conspiraron para matar al soñador. Pero finalmente no lo matan. Bueno, menos mal. Lo venden como esclavo a una caravana ismaelita que se dirigía ¿a dónde? A Egipto. Pero en la gracia soberana de Dios, José había ascendido y el antiguo esclavo, el antiguo falsamente acusado, el antiguo prisionero ahora es el primer ministro de Egipto. Estaba a cargo de toda la distribución de grano. Y cuando los hermanos llegaron a Egipto, recordáis, no reconocieron a José, pero él sí que los reconoció a ellos. Y José hizo como que no los conocía y les habló ásperamente, recordáis, los acusó de espionaje, ellos lo negaron. Entonces José idea una prueba, ¿recordáis? En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí sino cuando vuestro hermano menor viniere. José quería que su hermano menor, Benjamín, en Egipto, estuviera allí para probar a sus medio hermanos. Quería ver si la actitud hacia los hijos de Raquel había cambiado. Y luego los liberó, estoy resumiendo mucho, ya lo sé, pero retuvo a uno de ellos, a Simeón. Simeón permanecería prisionero en Egipto hasta que regresaran con Benjamín. José no dudaba de que esto ocurriría, porque él había soñado que 11 estrellas y 11 manojos de trigo se inclinarían delante de él. Y él tenía fe en las promesas de Dios. Sabía que se cumplirían efectivamente las promesas de Dios. Y cuando llegaron a Canaán con su padre, los hermanos, recordáis, descubrieron con horror que el dinero con el que había pagado el grano se les había devuelto y ahora podían ser acusados de robar. Y Jacob, especialmente, el hombre, estaba angustiado por todo esto y dijo, ¿recordáis esas palabras? José no parece, o sea, José no está, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis, no descenderá mi hijo con vosotros, porque cada vez que un hijo mío sale de la escena ya no vuelve. Dice, su hermano ha muerto y solo él ha quedado, y si le aconteciese algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas de dolor al Seol. Así que ni hablar de llevar a Benjamín a Egipto. Pero claro, el grano se ha terminado, estamos en el capítulo 43, el grano se ha terminado, la hambruna sigue creciendo, es grave en la tierra, y de seguir así van a acabar muriendo de hambre. Y les dice a sus hijos, ahora, Jacob, volved y comprad para nosotros un poco de alimentos. Esto es el versículo 2, capítulo 43. Pero no quiere que Benjamín vaya con ellos. Y finalmente Judá dice, versículos del 3 al 8, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos
y te compraremos alimento, pero si no le enviares, no descenderemos. Envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Claro, lo que le está diciendo Judá es que si esto sigue así, van a morir de golpe de hambre 3 generaciones. Es que no vas a morir tú, padre, no vamos a morir nosotros, es que van a morir también nuestros hijos. Toda nuestra familia va a ser extinguida por el hambre. Y continúa Judá, versículo 9, yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Así que Judá se está poniendo como fiador, como garante, como avalador del regreso de Benjamín. Entonces Jacob ordena a sus hijos que lleven un regalo para que el hombre, o sea José, se apacigüe. Fijaos qué regalo, es curioso, hay más cosas, pero dice 3 cosas que llaman mucho la atención. Un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra y nueces y almendras, y el doble de dinero para que no sean arrestados por robo. Jacob, sin saberlo, guiado por Dios, obviamente, está citando mercancías que llevaban los mercaderes ismaelitas a los que los hermanos habían vendido a José 22 años atrás. Mirra, aloe, bálsamo. Y evidentemente esto agudizaría más la convicción de pecado de aquellos hombres. Vamos a Egipto, llevando las mismas cosas que aquella caravana a la que vendimos a nuestro hermano llevaba. ¿Casualidad? Y ellos empezarían a darle vueltas de nuevo, como ya había ocurrido y vimos en el capítulo pasado, a lo que ellos habían hecho a su hermano José. Algo increíble. Y Jacob en el versículo 4 finalmente dice algo que podríamos haber visto en el capítulo pasado, pero no vimos. De repente dice, ya sabemos que Jacob era un poco de efecto retardado, no era tonto, pero para según qué cosas era de efecto retardado. ¿Recordáis lo que le costó orar en capítulos anteriores? Lo que le costó encomendarse a Dios. Ahora de repente se acuerda de que su Dios es el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede. Ahora de repente se acuerda que es el Dios todopoderoso, versículo 14, el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. O sea, fijaos, hasta incluso al final, a pesar de todo, él se encomienda a la voluntad de Dios. Le ha costado, pero lo ha hecho. El Dios omnipotente es el Todopoderoso, un título divino que evocaba el pacto de Dios con Abraham, como vimos en Génesis 17. Por lo tanto, el propósito establecido por Dios para esta familia, por el Dios Todopoderoso, se cumplirá. El Dios Todopoderoso recordará su promesa del pacto con Abraham de multiplicarnos en gran manera. De alguna forma, Dios obrará. Dios salvará a mi familia de la hambruna y de esta amenaza que estamos experimentando. De alguna forma, Dios cambiará o hará recapacitar a ese despiadado gobernante egipcio y permitirá que todos los hermanos vuelvan a casa. De alguna manera, algo ocurrirá. Hermanos, Dios utiliza los tiempos difíciles para obligarnos a buscarle. De la misma manera que forzó a Jacob a volverse de nuevo a él. No menosprecies las dificultades que estés atravesando hoy en día. No las menosprecies, porque Dios las está utilizando para que te vuelvas a Él. Dios las está usando para que te arrepientas. Dios las está usando para que tu corazón gire como los girasoles hacia Dios, en busca de su gracia, de su perdón, de su misericordia y de su salvación.
Pero al mismo tiempo, no juegues con Dios. Arrepiéntete. Como dice Isaías 55, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Sé sensible al llamado de Dios, pero no juegues con Él. No juegues con Dios, porque de Dios no nos podemos burlar. Y sigue el versículo 15, diciendo que entonces esta familia tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Fijaos, en solo un versículo nos describe un viaje que duraría semanas, ¿no? Moisés tiene ganas de llegar a Egipto, y por eso escribiendo dice, bueno, esto lo soluciono en un versículo, ya está. ¿Los encarcelará José de nuevo o será misericordioso con ellos? ¿Qué le pasará a Benjamín? ¿Su padre lo volverá a ver? Bueno, al parecer José ve a sus hermanos a distancia, ya que los hermanos no se inclinan ante José hasta más tarde, entendemos que se inclinan más tarde, o sea que los ve de lejos, los ve venir de lejos, y José, viendo a sus hermanos a distancia, repite lo que pasó al revés 20 años atrás. ¿Recordáis? Los hermanos en Dotán vieron venir de lejos a José y dijeron, aquí viene este soñador, y empezaron a maquinar matarle y después más tarde venderle. Aquí está pasando lo mismo al revés. Ve a los hermanos desde la distancia y planea algo contra ellos, para ellos. Idea un plan. Y vamos a leer los versículos del 16 al 18, capítulo 43. Versículos del 16 al 18 dicen así. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a estos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez nos ha traído aquí, para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Me dan más pena los asnos. Los hermanos creen que esto es una artimaña. Creen que es un plan para que este poderoso egipcio ahora se quede con todos sus bienes, con todo su dinero, con sus burros de carga, con todo lo que ellos traen, con toda la mercancía, y hacerlos esclavos. De la misma manera que ellos atacaron a José en Dotán y le quitaron lo que llevaba, que era esa túnica tan rica y real, ahora ellos temen que José les quite todo lo que tienen y los haga esclavos. ¿Qué van a hacer? Saldrán corriendo sobre sus burros, ya sabemos que los burros no corren mucho, se irán, huirán. ¿Qué está conspirando este hombre contra ellos? Vamos a leer los versículos ahora del 19 al 23. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron, ¡ay, señor nuestro! Nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal. Nuestro dinero es su justo peso y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído a nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y ahora el siervo le responde, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó Simeón a ellos. Posiblemente el mayordomo está transmitiendo las instrucciones de José, porque quizá José teme o se imagina que estos hombres al volver iban a hacer algún comentario con referencia al dinero. Obviamente. Paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales, yo recibí vuestro dinero.
Nosotros sabemos que José ordenó que pusieran el dinero en sus sacos. Pero las palabras del mayordomo de alguna manera están revelando que el Dios de Israel está trabajando entre bastidores. Dios a menudo trabaja a través de agentes humanos. Al devolverles el dinero, Dios está trabajando en los hijos de Jacob a través de José y a través de sus siervos. Y sigue el versículo 26, fijaos. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenía en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Ahora sí. Ahora los 11 están inclinados delante de él, tal como José había soñado hace mucho tiempo. Y ahora, en el versículo 27, José les pregunta cómo están ellos y cómo está vuestro padre. El anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y dijeron ellos, bien va tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron otra vez, los 11, e hicieron reverencia. Y es curioso, llaman a Jacob ¿cómo? ¿Os habéis fijado? Tu siervo, el siervo de José. Y se inclinan de nuevo ante José. Cada uno de los dos sueños de José se están cumpliendo aquí, porque ahora incluso el padre es un siervo. Es como si se inclinara también delante de José. Jacob, en los sueños de José junto a su madre Lea, recordáis, se habían inclinado, simbolizados por la luna y el sol. Ahora esto está ocurriendo en la presencia de José. Y dice el versículo 29, y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Y entonces aquí José ya pierde la compostura, o casi, casi, pues nos dice en el versículo 30 que José se apresura, salió, de repente salió, no sabemos dónde se metería, igual detrás de una columna o detrás de alguna cortina, no lo sabemos, a llorar cuando se encontró con su propio hermano. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró allí y lavó su rostro. Y salió y se contuvo. Podéis imaginar la emoción con la que José estaría permanentemente delante de sus hermanos y dijo, poned pan. José casi se delata a sí mismo, casi pierde esa fachada de severo gobernante egipcio, ¿no? Todo su aspecto de sus ojos pintados y todo lo que llevaría encima. Seguramente los hermanos no se dieron cuenta, igual pensaban que esta actitud de José era propia de este hombre, que sería un maniático. Lo que sí que notaron, sin embargo, es sorprendente. Versículo 33, atención. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. ¿Cómo podía este hombre saber quién era el mayor al menor en orden? Por orden de nacimiento. ¿Cómo podía saberlo? ¡Qué misterio! ¡Qué sabiduría! ¿Cómo sabía nuestras edades? ¿Cuánto sabe este hombre acerca de nosotros? Otra cosa extraña. Cuando le sirven, la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Esto es inusual. En aquella cultura, quien obtenía la porción más grande o era el cabeza de familia, o el heredero, o el primogénito. ¿Qué es lo que está pasando aquí? José está recreando, si os dais cuenta, su propia situación del pasado ante sus 10 hermanos mayores. Cuán celosos y envidiosos estaban del favoritismo de Jacob hacia él. ¿Os acordáis? No lo soportaban. Estaban celosos, envidiosos y llenos de rabia y de odio y de resentimiento porque el favorito era el menor. Recibía todas las atenciones, todo el cariño. Ahora José está emulando lo mismo delante de sus narices, in the face, como se dice hoy en día, en la cara de ellos, está poniendo todas las atenciones sobre el menor. Otra vez. Estos hombres podrían pensar, ¿pero esto qué es? Esto es una falta de respeto. Otra vez tenemos que soportar que el menor
pase por encima de nosotros. Se lo está restregando en la cara, desde el mayor al menor, mientras le da al menor 5 veces más que al mayor. Pero, qué curioso, los hermanos pasan la prueba con éxito, porque el capítulo 43 concluye diciendo, y bebieron y se alegraron con José. No hay caso, no hay problema. Estamos en paz, estamos contentos. Este hombre sabrá lo que hace. No sé, o igual no sabe lo que hace. Igual en Egipto son diferentes las cosas, que no lo eran. Pero el caso es que no hay resentimiento, no hay ningún comentario, no se nos dice que haya ninguna mirada despectiva o una mirada fugaz de odio hacia Benjamín. No. En el capítulo anterior, el 42, si recordáis, nos estábamos centrando en los pecados de los hijos de Jacob, para llamarlos al arrepentimiento. Pero este capítulo 43 está centrado más bien en la misericordia de Dios, en la soberanía de Dios, en el poder de Dios, en su paz, en su compasión, en su gracia, en la hospitalidad con la que Dios nos recibe. Aunque Dios usa la convicción de pecado para despertarnos y así ver nuestra necesidad de reconciliación con Él y con nuestro prójimo, también gana nuestros corazones con muestras de misericordia. También gana nuestros corazones por la gracia y la mayor de las gracias, que es el Hijo amado y en el que Dios tiene su complacencia, Cristo. Recordemos esto al educar a nuestros hijos. Recordemos esto al disciplinar a nuestros hijos. Fallamos muy a menudo en esto. O al evangelizar a los perdidos. O a aquellos que se han alejado de Dios y de la Iglesia. Dios nos atrae también con cuerdas de amor, con misericordia y con paciencia y con generosidad. Y la próxima prueba va a ser mucho más difícil. Pasamos al capítulo 44. José, ¿qué hace entonces? Ordena a su mayordomo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y el mayordomo hace exactamente lo que le dice José: esconde la copa de plata de José en el saco de Benjamín. Y temprano por la mañana siguiente, ellos son enviados de regreso a Canaán, apenas han salido de la ciudad, cuando José le dice a su mayordomo que les persiga. Versículos 4 y 5, levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. El mayordomo pronto alcanza a los hermanos. ¿Habéis visto? Hacemos una pausa, mucha distracción hoy, mucho movimiento hoy, ¿no? Hermanos, estamos escuchando la palabra de Dios. Bien, hagamos un esfuerzo. El mayordomo pronto alcanza a los hermanos y los acusa de robar la copa de plata de José. Yo no sé qué haríais vosotros, pero se habrían quedado a cuadros, ¿no? Los hermanos niegan con vehemencia estas acusaciones y dicen, versículos 7 y 9, fijaos: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habríamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos con quien fuere hallada la copa, atención, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Esto es una oferta muy radical. Si alguno de ellos era el ladrón, debía morir y el resto ser esclavizados. Esto evidencia que tenían plena confianza en que ellos no habían hecho nada malo.
tenían la conciencia tranquila. Es más, esto es muy interesante. No había desconfianza de los unos hacia los otros. ¿Os dais cuenta? Esto llama la atención. Porque quien dijo estas palabras podría haber dicho, oye, puedo hablar por mí, pero mi hermano Leví, no sé yo. No había desconfianza. Esto era una familia que estaba empezando a amarse, a quererse, a creerse, a tener confianza unos por los otros, a servirse unos por los otros, a estar dispuestos a morir y a sufrir los unos por los otros. Qué diferencia de la familia que vimos un tiempo atrás, ¿no? Pero, de nuevo, el mayordomo parece reducir la pena, ¿no? Diciendo, bueno, no te vengas tan arriba, no te vengas tan arriba. Versículo 10. También ahora sea conforme a vuestras palabras. A aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. En realidad, aunque el administrador o el mayordomo está reduciendo la pena, lo que está haciendo es aumentarla. Si somos realmente conscientes de lo que está pasando aquí, lo que está diciendo este mayordomo es aumentar la pena, porque solo el ladrón se convertirá en esclavo y los demás serán libres. Y tú y yo, porque conocemos la historia, tenemos hechos los spoilers, sabemos que la copa se encontró ¿dónde? ¿En el saco de quién? De Benjamín, el otro hijo de Raquel. Ese era el que se iba a convertir en esclavo. Ese era el peor de los temores de ellos, que le pasara algo a Benjamín. ¿Os dais cuenta? Lo que está diciendo este hombre, aunque ellos todavía no lo saben, es terrorífico. Lo peor que ellos podían esperar. Y los hermanos están ansiosos por probar su inocencia, nos dice el versículo 11, fijaos, nos transmite esta velocidad. Entonces ellos se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. La tensión aumenta, ¿veis? Va aumentando. A medida que el mayordomo comienza a buscar en el costal del hermano mayor, no hay ninguna copa de plata allí, no hay ninguna copa de plata en el siguiente, ni en la del otro, ni en la del otro, ni en ninguno de los 10 restantes. 10 hermanos son inocentes. Los hermanos están listos para dar un suspiro de alivio cuando el costal de Benjamín se abre y la copa aparece. Y entonces leemos en el versículo 13 que hicieron algo que nos puede parecer muy normal en aquella cultura, lo leemos a lo largo de toda la Biblia, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. No dicen nada, pero las acciones de estos hombres son más fuertes que sus palabras. ¿Por qué? Cuando José desapareció, cuando José fue vendido por ellos y regresaron a casa de su padre, solo Jacob rasgó sus vestidos. Podéis ir a revisarlo en el capítulo 37. Solo Jacob rasgó sus vestidos. Ni siquiera ellos, por solidarizarse con el dolor de su padre, ni siquiera por fingir y hacer un papelón más grande, rasgaron sus vestidos. El único que sentía dolor allí era Jacob. Ahora todos están rasgando sus vestidos por su hermano pequeño, que es el favorito de su padre y que ahora va a ser hecho esclavo en Egipto, como años atrás lo había sido José. Pero fijaos, vemos toda esta solidaridad que ellos muestran hacia Benjamín, porque siguen unidos, no están dispuestos a renunciar a su hermano por su propia libertad, así que regresan con él, dispuestos a lo que haga falta, por encima de su propia libertad, por encima de su propia seguridad, por encima de sus propias vidas. Ahora su hermano menor, Benjamín, el hijo de Raquel, el favorito de Jacob, es aquel por el que están dispuestos a morir incluso, sin reservas. Y cuando regresan a la casa de José, Judá extrañamente afirma que todos serán esclavos de José. Versículo 16, fijaos. ¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos?
Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Quiero decir algo acerca de esta copa, que nadie piense que José había adaptado las costumbres adivinatorias de Egipto. Todo esto formaba parte de la misma treta. Él para ellos era un señor egipcio y sabía muchas cosas de ellos. Y esto de que era la copa con la que adivinaba, de alguna forma formaba parte de toda la historia, de toda la mascarada. Este hombre sabe tanto de nosotros porque tiene una copa de adivinar. En los pozos de las bebidas y del vino, él puede adivinar quiénes somos, quién es el mayor, quién es el menor, ¿entendemos? ¿Sí? Forma parte de, no voy a decir de la broma, sino del plan. Ellos están ante un señor egipcio, un pagano, eso es lo que ellos creen, y así debe de ser hasta el momento preciso. Pero de nuevo, fijaos las palabras que dice aquí Judá, son extrañas. Dios ha hallado la maldad de sus siervos. No está diciendo nada de la copa, no está diciendo nada apenas de Benjamín. Simplemente, fijaos, ellos saben que ellos no han robado la copa. Es más, ellos están seguros de que Benjamín no ha robado la copa. La copa se ha hallado con Benjamín. Sí, pero él no ha robado la copa. Judá está hablando de la culpa de ellos. Dios, de nuevo, fijaos, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Judá está hablando de la culpa que ha estado carcomiendo sus corazones durante 22 años desde que vendieron a José. Dios está descubriendo nuestra culpa y Dios nos va a hacer pagar por nuestra culpa. Esto no tiene nada que ver ni con el dinero ni con la copa. Esto tiene que ver con que somos unos pecadores. ¿Veis que no hay justificación? ¿Ves que no hay explicaciones? No hay ningún comentario al respecto. Pero nosotros, si nos permites, no, pagamos lo que haga falta, lo que sea, porque merecemos cualquier pena que se imponga sobre nosotros, la esclavitud y la muerte. Cero justificación. Se merecen lo que están pasando. Aunque no sean culpables de esto en particular. Sí, yo no soy culpable de lo de la copa. De acuerdo. Pero somos culpables de algo mucho peor. Cuando digan mal de ti, no te ofendas. Porque eres mucho peor de lo que la gente dice que eres. Y cuando te acusen injustamente, no te ofendas. Porque si no has cometido ese pecado, habrá otros muchos que sí has cometido. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Y fijaos, Judá dice que todos ellos serán los esclavos de José. Pero como el mayordomo, José ahora muy astutamente, reduce el castigo a un solo hermano, de nuevo. Dice en el versículo 17, estamos en el capítulo 44, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo y vosotros id en paz con vuestro padre. Y todos los hermanos serán libres y solo Benjamín se quedará como esclavo. ¿Os dais cuenta? Es una repetición virtual de lo que ocurrió en Dotán, donde Judá propuso, y los hermanos aceptaron, vender a José como esclavo. Ahora ellos podían marcharse, con todo lo que llevaban, con el dinero, con las sacas llenas de trigo, pero el otro hijo quedaría allí. Benjamín, el otro hijo de Raquel, favorito de Jacob, quedaría como esclavo en Egipto. ¿Estarán los hermanos de nuevo de acuerdo en ofrecer a un hijo de Raquel cuando el precio no sean 20 piezas de plata, sino su propia vida? ¿Qué harán? Los 10 pueden regresar con su padre, pueden reunirse con sus familias. Solo Benjamín tendrá que quedarse. ¿No estará su padre mejor con 10 hijos que con ninguno? Digo yo, ¿no? ¿No es mejor sacrificar a Benjamín para que puedan ser libres?
¿Qué van a hacer los hermanos? En este punto álgido de la tensión, Judá hace un apasionado alegato por la libertad de Benjamín. Su preocupación no es por él mismo, ni siquiera es por Benjamín, fijaos. Su preocupación ahora es por su padre Jacob. En este discurso va a utilizar la palabra padre 14 veces. Vamos a leerlo, por cierto. Es el discurso más largo de todo el libro de Génesis. Versículos del 18 al 34. Y dice así: entonces Judá se acercó a él, a José, y dijo: ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y el otro quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. 4 veces Judá menciona que su anciano padre morirá si pierde a Benjamín, en el versículo 22, 29 y 31. Y ahora ofrece él convertirse en esclavo de José en lugar de Benjamín. Judá sufre tanto por su padre que ruega sacrificarse por un hermano más amado que él. 22 años antes, Judá planeó la venta de José como esclavo. 22 años después está dispuesto a ofrecerse como esclavo para que el otro hijo de Raquel sea libre. Aquí vemos en Judá, hermanos, una sombra de alguien mucho mayor, del cual es el antepasado, Jesucristo. Cuán precioso es Jesucristo, el hijo de Judá. Él intercede por los condenados en base a que Él es nuestro fiador. Él nos avala, Él es nuestro abogado ante el Padre. Él es nuestro sustituto por nuestros pecados. Pecados que Él no cometió, pero que nosotros somos verdaderamente culpables de cometer. ¿Para qué lo hizo? Para que pudiéramos ser libres. ¿Es Cristo tu fiador? Yo te lo estoy preguntando en serio. ¿Sientes que Cristo es tu fiador? ¿O necesitas permanentemente ser tú aquel que da la cara delante de Dios por tus pecados? Dios no quiere tus penitencias evangélicas. Ya tienes un fiador. Ya tienes un abogado delante del trono de la gracia. Delante del trono del juicio. ¿Es Cristo tu abogado defensor ante la justicia divina cuando pecas? ¿O son tus obras
para tapar el mal que has hecho? ¿Intercede Cristo por ti? ¿Has confesado que Dios cubrió tu maldad? Porque la cubrió una vez para siempre. ¿Has clamado pidiendo la misericordia de Dios para que Él sea tu Salvador? ¿O sigues tratando de ser tú tu Salvador? Si no es así, estás perdido. Y además tus esfuerzos son inútiles. Vas camino del infierno. Y yo te digo que corras hacia tu Salvador. Ves a Cristo, porque Él está lleno de gracia, de amor, de misericordia, de perdón. Él es tu justicia. Él está lleno de gracia. Pero tú que te llamas cristiano, si Dios te ha convertido, si Dios te ha salvado de tus pecados, Él empezó a hacerte semejante a su Hijo Jesús. Esto implica vivir una vida de sacrificio, una vida de entrega por otros. Así que detente un momento y examínate. Examínate de verdad. No vivas para el dinero, no vivas para el placer, para la seguridad, no vivas para la familia, para tener una posición en este mundo. La casa perfecta, el coche perfecto, los hijos perfectos, el trabajo perfecto, el perro perfecto. No, ama a tu prójimo. Vive para Cristo, empezando por tu familia y por tu iglesia local. En esto estaremos demostrando una disposición sacrificial como la de Judá, o mejor dicho, como la del descendiente mayor de Judá. Jesús, ama, sirve y entrégate por los demás, si eres un hijo de Dios. Todos debemos examinarnos en esto. ¿Te reconocen los demás como alguien que se entrega por los demás o como alguien que va a lo suyo? Y pasamos al capítulo 45. José ha escuchado lo suficiente, ha visto lo suficiente, ha experimentado lo suficiente para saber que los hermanos han cambiado dramáticamente desde el día en que le vendieron. Han pasado la prueba. Incluso están dispuestos a ofrecer su libertad por el hijo de Raquel, Benjamín. Y José ya, esto es demasiado. José ya no puede controlarse más. 2 veces antes había llorado en privado, ahora ya puede llorar abiertamente delante de sus hermanos. Ya no necesita la máscara de despiadado gobernante egipcio. Ordena a todos los siervos, a todos menos a sus hermanos, que salgan de la habitación y rompe a llorar. ¿Os imagináis estos hombres cómo se quedarían? ¿Y a este qué le pasa? ¿No? Rompe a llorar delante de sus hermanos. Versículo 3, capítulo 45. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Pero sus hermanos no pueden responderle porque están en shock. ¿Bien? De hecho, están turbados. La palabra hebrea que utiliza aquí Moisés es muy curiosa, porque es la misma palabra que se utiliza para la parálisis y el terror que sienten los soldados en el campo de batalla. Están que no saben dónde meterse. ¿Os imagináis la escena? ¿Quién pudiera tener un vídeo o una foto de esto, ¿no? De las caras de todos ellos, incluso del propio José. Es un miedo paralizante. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y viendo las caras y la turbación de los hermanos, versículo 5 les dice, ahora pues no os entristezcáis, de nuevo, es más que entristezcáis, no. O sea, igual si hubiese podido les habría dado una torta para que espabilaran. Estaban como en shock. Ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El versículo 5, es como una contradicción.
no os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José quiere consolar a sus hermanos con el misterio de la providencia de Dios. Y si el misterio de la providencia de Dios no nos consuela, no hemos entendido nada. El Dios soberano puede incluso utilizar las malas acciones, aún nuestras malas acciones, para cumplir su plan de salvación. Los hermanos lo vendieron a Egipto y son plenamente responsables de lo que hicieron. No estamos poniendo aquí un tupido velo sobre lo horroroso de su acción. No, son responsables de lo que hicieron, de ese pecado, pero Dios usó esa malvada acción con un buen propósito. Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así que los hermanos ahora pueden empezar, en su estado de shock, a consolarse con el hecho de que Dios usó su maldad para salvar su vida. Y encontramos esta misma enseñanza en el Nuevo Testamento, hermanos. En la última cena Jesús declara: a la verdad, el Hijo del Hombre va. Y esto es bueno. Es bueno. Él tiene que ir, morir, resucitar y ascender con el Padre para traer salvación en el mundo. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. ¿Por quién? Por Dios desde la eternidad. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Judas es totalmente responsable de su maldad, pero Dios la usó para cumplir su plan de salvación decretado desde la eternidad. Pero Jesús acepta esa traición. La da por buena, como parte de la copa que el Padre me ha dado. Por favor, que nadie vea una relación entre esta copa y la copa de José, os lo suplico. Controlémonos. La copa que el Padre me ha dado es la providencia de Dios. Yo tengo que beber esta copa. José continúa diciendo a sus hermanos: aún quedan 5 años más de hambre por venir. Versículo 7, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. 5 años más de hambruna en Canaán acabarían con la familia de Jacob. 5 años más de hambruna socavarían la promesa del pacto de Dios a Abraham de multiplicarla en gran manera. Pero Dios envió a José a Egipto antes que a su familia para mantener viva a la nación de Israel y prosperarla. Y José reitera por tercera vez en el versículo 8, así pues, otra vez, esto es machacón, ¿os fijáis? No me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Esta es una afirmación más fuerte. En el versículo 5 ha dicho, no os pese haberme vendido, me envió Dios delante de vosotros. Pero ahora está diciendo algo más fuerte, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Esto lo ha hecho Dios. Aquí José se centra totalmente en el control soberano de Jehová su Dios. Dios lo envió para mantener viva la descendencia de Abraham. Y a continuación José invita inmediatamente a Jacob y a su familia a establecerse en Egipto. Le dice a sus hermanos, versículos del 9 al 11, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y cuando el faraón se entera de que los hermanos de José han venido, él y sus sirvientes se alegran. Y respalda la invitación de José con sus propias palabras y además dándoles consejos. Fijaos, versículos 17 y 20. Di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre, esto lo dice el faraón, y vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto.
y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. José les da carros, provisiones para el viaje, ropas, regalos especiales para Benjamín y para su padre, y el versículo 24 dice, los despidió, ellos se fueron, y les dijo, no riñáis por el camino. Esto te puedo dejar un poco en medio de toda esta alegría que viene esto. Bueno, son realistas las palabras de José, porque ahora el antiguo crimen va a salir a la luz. Y se lo van a tener que explicar a su padre cuando lleguen, y pueden empezar durante el viaje los reproches. Tú dijiste, pero tú lo querías matar, pero yo dije que no, pero yo... Da igual. Está todo olvidado, está todo perdonado. Dios ha hecho su obra en vosotros, pero lo más importante, en su providencia, está salvando a su pueblo. No empecéis con acusaciones mutuas, ni a descalificaros. Gozaos, alegraos. Y la escena final encuentra a los hermanos en Canaán con el padre Jacob, le dice el versículo 26, ¿os imagináis? José vive aún y él es señor de toda la tierra de Egipto. Ante esta noticia el corazón de Jacob se afligió. ¿Por qué? Porque no los creía. Dice, ¿qué me estáis contando? No puede ser, tiene que ser otra persona. Después de 22 años de luto por José, ¿puede estar vivo mi hijo? Imposible. Y siguen los versículos 27 y 28, ya concluyendo, ellos le contaron todas las palabras de José que les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Jacob está decidido a viajar a Egipto ya, antes de que muera. Pero eso también significa algo más importante, no es solo que él vaya a ver a su hijo, es que Dios está cumpliendo su oración. El Dios Todopoderoso está cumpliendo su oración. Él va a volver a ver a todos sus hijos, para salvación de la familia de la promesa. En su providencia, Dios usó la mala acción de los hermanos de José para enviarlo antes que su familia a Egipto, para preservar a Israel de hambre. Las promesas de Dios a Abraham, de hacer de él una nación grande, de hacer a sus descendientes como el polvo de la tierra, las estrellas de los cielos, como la arena que está en la orilla del mar, no han quedado en nada. Se cumplirán. Hemos dicho anteriormente, en otros sermones, que José prefigura al Señor Jesucristo de muchas maneras. Nota los paralelos que vemos en esta narración. Así como Dios envió a José a Egipto para salvar a su familia, también envió a Jesús a la tierra para salvar a su pueblo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús salva de algo más importante que morir de hambre. Jesús salva a la gente del pecado para que puedan tener vida eterna. Otro paralelo entre José y Jesús, como los hermanos se inclinaron ante José, así la gente se inclinará algún día en el cielo, en la tierra y en el infierno, también en los infiernos, ante Jesús. Porque Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y un paralelo final. Así como José invitó a la familia a establecerse en Egipto, Jesús invita a su pueblo, a nosotros, a la Iglesia, a establecernos en el reino de su Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Y esto se cumple ahora en la Iglesia, en el reino inaugurado de Cristo, pero se cumplirá de forma suprema en su reino consumado en su venida. En ese reino, el miedo al hambre será cosa del pasado. Todas las cosas serán hechas nuevas. En el libro de Apocalipsis, Juan recibe una visión de una gran multitud de pie ante el trono del Cordero, y uno de los ancianos que están ante el trono le explica a Juan quiénes son estas personas. ¿Quiénes son todas estas personas que están delante del trono? Y dice en Apocalipsis 7, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La humillación y exaltación de Cristo tuvieron el propósito de salvar a mucha gente. Alabemos la sabiduría de Dios, porque los pecados de la humanidad contra Cristo sirvieron para nuestra salvación. Incluso cuando los propósitos de Dios parecían derrotados por la muerte de su Hijo en la cruz, Dios estaba cumpliendo los planes que había decretado desde la eternidad para salvar a miserables pecadores como tú y como yo. Cuando los hermanos de José vieron que él se revelaba a sí mismo como su hermano, ¿qué hicieron? Se asustaron. Pero luego creyeron que él era realmente José y se acercaron a él porque vieron que él estaba movido por el amor y el arrepentimiento y no por el odio y la venganza. Hoy los seres humanos viven de espaldas a Dios. Incluso muchos que creen en él muchas veces le temen. Se les hace muy difícil tener una imagen agradable de quién es Dios. Una imagen de un Dios bueno. Solo ven un Dios lleno de ira que les acusa y les juzga. Pero cuando los pecadores se convierten realmente, el corazón de Cristo se desborda de amor y de gozo por ellos, como José, por sus hermanos, quienes se habían convertido verdaderamente de su pecado. Y los besó a todos, versículo 15, ¿veis? Del capítulo 45, besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Ves a Cristo, ves a Cristo y Él te recibirá con amor, con gracia y con perdón, sin echarte nada en cara, para siempre. Hermanos, para concluir, hoy en día a menudo nos angustia el mal que vemos a nuestro alrededor. Parece que en vez de acercarnos al pacífico reino de Dios, nos estamos deslizando cada vez más en el reino de las tinieblas, en este mundo. En esta situación podríamos perder la esperanza de la llegada del reino de Dios, pero la historia de José nos enseña a no perder la esperanza. Nuestro Dios es un Dios soberano. Todas las cosas están bajo su control. Puede utilizar las malas acciones, incluso las tuyas, para hacer avanzar su reino. Hermanos, en unión con Cristo tenemos parte en su humillación, y un día tú y yo, si somos hijos de Dios, tendremos parte en su exaltación. El Padre nos recibirá en su presencia y nos dará lo mejor de Él para que lo disfrutemos para siempre. Así que los cristianos debemos crecer en esperanza, anticiparnos a la gloria que un día será revelada en nosotros. En un abrir y cerrar de ojos, los miserables, los perseguidos, los pecadores, los débiles, seremos recibidos en la casa de Dios, en la ciudad de Dios, para siempre, con uno mayor que José, Jesús. Este mundo es el mundo de Dios, no es el mundo del diablo. Tampoco es el mundo de los pecadores, aunque haya pecadores. Ni siquiera tus pecados, ni los míos, ni los pecados de la Iglesia, ni de este mundo, tienen poder para desbaratar los planes eternos de Dios. No lo tienen. No olvidemos que aunque
parece que el mal es grande y fuerte, Dios es el gobernante y es más grande que todo el mal habido y por haber jamás. Su reino ya ha sido inaugurado, su reino avanza, pero todavía no se ha consumado hasta la venida y manifestación visible de nuestro Señor Jesucristo y de ahí a la eternidad. Así que mientras aguardamos ese día, sigamos orando como Jesús nos enseñó a hacer. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo, así también en la tierra. Como nuestro Dios es un Dios soberano, su reino se consumará. Amén. Amén, hermanos, oremos. Padre Dios nuestro, venimos ante ti para alabarte, para bendecirte, para darte gracias por tu misericordia y por tu amor, Señor. Gracias. Señor, confiamos en tu propósito y en tu decreto eterno. Sabemos que tu reino se consumirá, sabemos que tú salvarás a aquellos que están ordenados para vida eterna y sabemos que tú tienes un remanente, que tú tienes un resto que te has dispuesto a preservar y a salvar. No importa lo que ocurra a nuestro alrededor, no importa cuánto se ataque a la Iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque es la Iglesia, en este reino inaugurado, quien está sacando de las garras del infierno a todos aquellos dispuestos para vida eterna, Señor. La Iglesia vence, porque Cristo el Cordero ha vencido y nos conduce a fuentes de aguas de vida. Señor, que tú nos hagas conscientes de esta realidad y que ésta nos anime en nuestra vida, en nuestro evangelismo, en nuestra adoración a ti. Y te rogamos que tú salves a aquellos que están presos en un mundo de tinieblas, de hambre y de sed espiritual, de muerte espiritual, para que junto con tu pueblo formen parte de ese resto que tú preservas para santificarlo y presentártelo a ti algún día. Esa esposa, esa novia sin mancha alguna, santificada delante del esposo Jesús. A través de él te lo pedimos. Amén.